Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí nuevamente en ULPTV, en esto que se llama Democracia Presente, Ahora y Siempre, este repaso que hacemos sobre estos 40 años de democracia. Y hoy estamos con un entrevistado muy particular, muy especial, Marcelo Figueras. ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué haces, Camilo? ¿Cómo va? Bueno, Marcelo, periodista, escritor, guionista, actualmente director de Radio Provincia de Buenos Aires. Un gusto realmente que estés acá. Y bueno, vamos a hablar un poco de los 40 años de democracia también vinculados con tu historia, con tu biografía. Y para arrancar, nos parece muy bueno hablar de la primavera democrática, aquello de principios de los 80, y vos en particular tuviste un acercamiento a la revista Humor en aquel momento. Tuve esa suerte, ¿no? Digo, de que apenas estaba empezando a trabajar en periodismo, digo, que era lo que había estudiado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y que se me abría, viste cómo se dan esas cosas, ¿no? De repente, a través de Mario Sabato habíamos conseguido tener un pequeño programa de televisión sobre cine en Canal 13 en aquel momento, que se llamaba Cinegrafía, que hacíamos con Alan Pauls y Daniel Gebel, otros dos escritores. Y claro, éramos un programa muy particular porque éramos tres pendejos que aparte nos peleábamos entre nosotros todo el tiempo, y esta cosa creo que le llamó la atención y le causó mucha gracia a Andrés Casioli, que manejaba Ediciones de la Urraca y dirigía la revista Humor, y entonces nos llamó primero para hacer una pequeña sección que se llamaba Picado Fino, digo, que eran recomendaciones que hacíamos los tres, cada uno por su lado, muy breves, y a partir de ahí me enganché a laburar en la editorial, y laburé en Humor, y laburé en El Periodista de Buenos Aires, que fue, digamos, la revista puramente periodística, digo, que la editorial sacó, y laburé en El Péndulo y en Fierro, en buena parte de los productos de la editorial. Era el lugar en el que todo el mundo quería estar en esa circunstancia, ¿no? Estamos viendo la tapa acá de la revista Humor, la última tapa antes del regreso de la democracia. Claro. Bueno, esta tapa es tan característica, ¿no? El humor tan satírico, ¿no? Tan ácido. Y bueno, verdaderamente un seleccionado de periodistas, además de la cuestión humorística y gráfica, también, bueno, había unas plumas importantes, ¿no? Lo tenías a Dolina, en el comienzo también estaba Osvaldo Soriano, digo, sí, había una cantidad de gente. Y, bueno, Miguel Rep nos acordamos hace poco con Miguel, porque prácticamente fue el comienzo para los dos, ¿no? Los dos éramos de los personajes más jóvenes que andaban dando vueltas por ahí, por la Urraca, en esa circunstancia. Y nada, permitía probarlo todo, ¿no? Digo, podías escribir de cualquier cosa, ser populista y ser sofisticado y ser lo que demonios quisieras. Era la verdad que era eso, ¿no? Digo, fue un absoluto privilegio poder haber jugado en esas ligas y al lado de esos monstruos cuando uno recién comenzaba. Claro. ¿Y cómo era ese contexto de época, ¿no? A principios de los 80, 1984, 1985, con lo que se llamó la primavera democrática, la primavera alfonsinista, ¿no? Y después de tanta represión a nivel, bueno, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo también la represión cultural, ¿no? Ese destape que se vivió en aquel momento. ¿Qué recordás? Y mirá, recuerdo hacer una nota para un programa de televisión que se llamó Cable a Tierra, que lo que hice fue ir a las oficinas del Instituto de Cine, donde habían quedado todos los trozos físicos de las películas que habían sido cortadas durante la dictadura, por la censura. De algunos eran pequeños trozos, de algunos eran metros y metros. Me acuerdo de una película de Hal Ashby, que era la biografía del cantante folk Woody Guthrie, que era un cantante folk norteamericano de izquierda, digo, obviamente de comienzos del siglo XX. Le habían cortado como 50 minutos, era una verdadera locura. Y ahí tenías, obviamente, desde cosas que tenían que ver con la pacatería más grande, Isabel Sarli, ese tipo de cosas, a obviamente otras que tenían una enorme carga ideológica,
Y cuando no era ideológica era de prejuicio, ¿no? Digo, siempre me acuerdo, habían cortado un episodio entero, había una película italiana que se llamaba Amigos Míos, creo que hubo más de una, creo que esta era el Amigos Míos número 2, que tenía todo era de esas películas italianas como de sketches distintos, ¿no? Eran como varias historias que se sumaban en la misma película. Y había uno que transcurría en el día, no recuerdo cuál es el día más parecido al 9 de julio que pueden llegar a tener los italianos, donde se supone que hay desfiles militares y todo esto. Uh-huh. Entonces había un general que lo interpretaba Ugo Tognazzi, que se estaba preparando para el desfile, tempranito por la mañana, qué sé yo, se estaba mirando en el espejo, todo, el uniforme, las medallas, así todo bien de gala, y se va al baño, hace lo que tiene que hacer antes, y cuando va a tirar el botón se le cae una de las medallas encima de la torta que acaba de hacer. Ajá. Entonces todo el sketch era las boludeces que hacía el general para tratar de rescatar la medalla del medio de la merda. Y ese fragmento fue censurado, digamos. Entero. El fragmento terminaba con que, bueno, finalmente se terminaba cayendo y metía en la pata y tiraba el botón y se iba todo, la mierda y la medalla. Y en ese momento venía como el ujier o el edecán a buscarlo. General, ya está todo el mundo preparando, qué sé yo, le golpeaba la puerta del baño y se escuchaba el tiro del tipo que se había suicidado. Eso lo habían quitado por entero el sketch porque obviamente sentían que los hacía quedar mal, ¿no? Digo, hay que tener verdaderamente una autoestima muy baja, digo, para necesitar cortar eso por entero. Pero bueno, había sido una censura absolutamente fenomenal. Uh-huh. Parte de esa explosión que permitieron los 2 primeros años, básicamente, el gobierno de Alfonsín, tuvo que ver con empezar a explorar qué era lo que ocurría cuando ya no tenías determinados límites que tenías antes, pero no era posible cualquier cosa también, digo, uh-huh. Había límites muy concretos. Recuerdo lo que fue el movimiento que se armó, cuando se intentó estrenar la película de Jean-Luc Godard que se llamaba Yo te saludo María, que era una película, una versión sobre la historia de la Virgen María como en tiempo contemporáneo, que no se pudo estrenar. Lo mismo ocurrió con La Última Tentación de Cristo, la película de Scorsese, que yo me fui a ver a Uruguay. La música quizás fue el lugar donde se pudo explorar esa libertad, ¿no? Las bandas de rock del momento. Sí, ¿no? También estaba esta mezcla de lo que los abuelos de la nada de entonces llamaban música vasodilatadora, ¿no? Había una necesidad muy grande de volver a sentir no solo que estabas vivo, uh-huh. sino que nada amenazaba en todo caso tu vida en esas circunstancias. Entonces había mucha música muy alegre y muy jodona que contrastaba con lo que se venía hasta entonces, que era... Sí, los Virus, también acá en la Ciudad de La Plata también hicieron capote. Los abuelos, los Twist, cantidad de música así. Entonces había música muy liviana en algún sentido, de gran calidad, pero muy liviana. El grueso de lo que era la cosa más testimonial tuvo lugar, digamos, después de Malvinas, todo el fenómeno de Baglietto y la trova rosarina en aquel momento. Y la primavera alfonsinista, de algún modo, le dio como más espacio, o lo que más se consumía o se vivía, era una música un poco más jodona que te permitía volver a sentirte alegre sin tener miedo, ¿no? Uh-huh. Claro, también había otras cosas, ¿no? En ese contexto, era el contexto del surgimiento de los Redonditos de Ricota, que para mí fue fundamental, porque en todo caso era la banda que te recordaba que, ojo que esto no terminó necesariamente, uh-huh. ¿no? Que los buenos están filmando películas de terror de cualquier manera. Sí. Y era esa experiencia que significaba ir a los conciertos de Los Redondos, que no la tenías en ningún otro lado, porque todos los demás eran simplemente conciertos de música donde te podías estar sentado en una butaca o a lo sumo bailar o qué sé yo. En los conciertos de Los Redondos era ir a correr riesgos también, ¿no? Meterte en el pogo y toda esa cuestión te reconectaba también con lo que significaba el peligro de seguir estando vivo, ¿no? Me recordaba un poco eso, para mí fue como muy fundamental en el sentido de que me permitió no relajar y no perder la noción de que estábamos muy lejos de
de estar en condiciones de pensar que ya todo lo malo había quedado atrás, ¿no? Y bueno, y después cuando vinieron los planteos militares en Semana Santa del 87, todo eso, mucho más. Ahora vamos a seguir hablando de Los Redondos y de tu acercamiento con el Indio Solari más adelante, pero te propongo este recorrido. Vos decías año 87, el lanzamiento militar fue en ese año, pero también en el 87 tuviste la oportunidad de dirigir una revista que se desprendió de humor, la parte hacia los adolescentes quizás, Caín, una revista que vos eras jefe de redacción que duró 8 ejemplares nada más. ¿Qué recordás de ese momento corto, pero de haber sido intenso también, no? Fue también una maravilla en todo sentido, en términos de exploración. Digo, fue una aventura que corrimos juntos con Fabián Di Matteo. Fabián Di Matteo, un gran diseñador argentino. Estamos en la etapa número 1 de la revista. Es el Robocop. Exacto. En época. Con Fabián, que bueno, después fue el diseñador de la Rolling Stone Argentina durante mucho tiempo, y ahora nos reencontramos. Él está trabajando para Radio Provincia también. Donde vuelvo a lo de la experimentación que yo te decía, ¿no? En ese sentido tratamos de mirar siempre hacia el futuro, ¿no? Veníamos de una carga o de un arrastre de una cierta estética setentista con la que queríamos hacer todo lo posible por romper. Entonces estábamos más atentos a lo que pasaban con las revistas que uno consideraba que estaban en la vanguardia del diseño en aquel momento. En particular me acuerdo de una revista inglesa que se llamaba The Face, que era una verdadera maravilla. Y entonces intentábamos como jugar a lo Argento en esa liga, con todas las diferencias del caso, ¿no? The Face era una revista, digo, que era así de gorda cada vez y tenía papel e ilustración todo el tiempo y era una maravilla, y nosotros teníamos unas pocas páginas y un papel de mierda. Pero blanco y negro aparte. Claro, con algunas cosas en color, pero dentro, digamos, de esas limitaciones, tratamos de ir lo más lejos que se podía, ¿no? En ese sentido creo que incluso en términos de diseño es una revista que todavía se puede ver perfectamente, no parece que el tiempo le pasó por encima, ¿no? Y lo mismo, digamos, empujar en materia de temas, ¿no? Digo, hablábamos antes de empezar, recordabas la etapa que le dedicamos a la chicholina, sí. Claro, de repente, claro, el porno era algo que parecía como una novedad, algo que de repente uno podía empezar a considerar como un consumo cultural, al cual uno podía llegar a tener derecho en un país que tenía democracia, ¿no? O difundir determinadas historietas que estaban prohibidas antes, desde el Maus de Art Spiegelman a Rancerox de Tamburrini Liberatore, dedicarle un número a Pasolini, a Saló, los 120 días de Sodoma, que había estado prohibida durante tanto tiempo, publicar un capítulo perdido de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Estábamos tratando de tirar todas las barreras que podíamos tirar respecto de lo que antes se permitía hacer, ¿no? Era, en algún sentido, de la vez desde hoy, bastante ingenua en el terreno de lo político, porque claro, ¿de dónde veníamos? Veníamos de la demonización de la política durante demasiado tiempo, ¿no? Claro, yo claro. hice la secundaria durante la dictadura, parte de la universidad la hice durante la dictadura también, entonces éramos más bien, no te diría políticos, tratábamos de hacer política cultural, pero digamos, nuestra proximidad a lo que era la política concreta en la calle y la militancia era bastante escasa, ¿no? Marcelo, vamos a ir a una pequeña pausa, pero te dejo esta pregunta pendiente, ¿no? Vos hablabas de los 70, de lo que significó también aquella década para tu generación, para muchas generaciones, y sabemos mucho de tu admiración a Rodolfo Walsh. Tenemos una información según Wikipedia, que vos la desmentirás o no, que por defender a Rodolfo Walsh te perdiste un doctorado o una maestría en Harvard. Pero lo dejamos para después de la pausa, ¿te parece? Dale. Muy loca. Ay, una N que no se escuchó bien. Una N que no se escuchó. Estamos haciendo la televisión de ahora, la que se mira en el celu. Muchas manos en el plato.
Barrio Meridiano y... Bienvenidos a Objetivo Universidad. ¿Va? Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, Twitter. En YouTube y en Twitch. Soy médico veterinario. Soy licenciada en nutrición. Soy odontólogo. Y vamos a hablar de educación. Esto es Otras Crónicas y hoy estamos en el puerto La Plata. ¿Qué recuerdo te trae esto con Messi? Un hermoso momento. Te presentamos expertos en UNLP TV. UNLP.tv, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Continuamos dialogando con Marcelo Figueras y recién te preguntaba esta historia, ¿no? ¿Wikipedia miente o no? ¿Haddad no te dejó ir a Harvard por defender a Walsh? Mirá, esa es la conclusión que yo saqué. Yo trabajaba en Clarín en ese momento y había aplicado a una maestría en periodismo en Harvard, había aprobado el examen de inglés en ICANA, en la capital federal. Y digamos, el filtro final era una entrevista con alguna personalidad argentina que obviamente habían convocado de la Universidad de Harvard como para entrevistar ya cara a cara a los aspirantes. Uno, por ejemplo, era Mariano Grondona y otro era Daniel Haddad, que me convocó a su despacho de entonces. Y entonces, bueno, fue una conversación relativamente amable donde hablamos de una serie de generalidades, bla, 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 hasta que llegó un momento en el cual me preguntó, me dice, bueno, ¿y para vos cuál sería tu modelo de investigación periodística? Y entonces en esa circunstancia yo pensé para adentro y digo una de dos, o digo la verdad y pierdo la maestría, o le doro la píldora de alguna otra manera, pero la verdad que no me dio la cara. Le dije, mira, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Vos sabías que ibas a perder el viaje. Sí, clarísimo. Y fue lo que ocurrió. Sí. ¿Y cómo repercute la historia, lo que escribió Rodolfo Walsh en tu cotidianidad hoy, después de tanto tiempo de que, bueno, lamentablemente fue asesinado, ¿no? ¿Cómo...? Mirá, para mí es una figura absolutamente fundamental porque es la que ofrece una síntesis para mí, que para mí fue muy esquiva, que yo no tenía a mano durante mucho tiempo, ¿no? Digo, y en particular, entre otras razones, porque la figura de Walsh siguió siendo tapada y ninguneada durante mucho tiempo, e incluyo los primeros años de la democracia, ¿no? Yo venía, por eso, como te decía antes, de una generación para la cual la política era mala palabra, digo, porque se la había convertido en anatema, y al mismo tiempo lo que yo quería hacer era escritor. ¿Y cuál era el modelo canónico de escritor acá en la Argentina que se defendía? El de Borges, alguien que por supuesto tenía su pensamiento político, pero que no se notaba excesivamente en lo que hacía, que te proponía un tipo de literatura absolutamente desgajada de cualquier cosa que tuviese que ver con la realidad contemporánea, y mucho menos de temas sociales y políticos. Entonces esa era la opción. Digo, si vos querías ser... Yo por un lado trabajaba como periodista, con lo cual ahí ya el contacto con la realidad me demandaba determinadas cosas. Y a la vez quería ser escritor, pero uno sentía que tenía que tratar de amoldarse a esa especie de criba, de decir, escribir literatura es escribir de cualquier cosa que no tenga que ver con la realidad social política argentina, y menos la contemporánea. Y entonces era obviamente una esquizofrenia de algo que a mí me llevaba, que me producía tironeos internos, y determinaba lo que yo escribía o no, o lo que sentía que podía llegar a escribir o no, hasta que apareció la figura de Walsh, ¿no? Entonces Walsh era, digamos, lo máximo a que uno podía aspirar como periodista, pero también lo era como escritor. Entonces era un tipo que tenía una pluma y un estilo verdaderamente maravilloso, verdaderamente preciso y excelso, que podía haber llegado a jugar, digo, en la misma línea con Borges tranquilamente. Digo, obviamente le cortaron las alas antes de tiempo, pero a la vez escribía sobre las cosas que sentía que eran importantes escribir. Entonces a mí significó ese alivio de decir, digo,
uno puede aspirar a ser el mejor escritor posible y al mismo tiempo puede hablar de las cosas que lo preocupan verdaderamente y de su país y de la historia de su país. Y tuviste tu revancha con la ficción, porque también te metiste en el mundo del cine junto con Marcelo Piñero, a principios del siglo, ¿no? En un momento también convulsionado de la Argentina. Tuviste esa oportunidad de alejarte del periodismo, poder justamente jugar en la liga que a vos también te gusta, que es la ficción, y esas dos experiencias en Plata Quemada y en Kamchatka. Sí, después hubo más, La Viuda de los Jueves, hubo otra serie de películas, pero sí, digamos, esas fueron las dos primeras y fueron muy... Nada, para Plata Quemada un sueño, pero ahí también tenés, digo, volviendo a algo que sobrevolábamos antes. Cuando estrenamos Plata Quemada, gobierno de la Alianza, tuvimos también nuestros problemas, no con censura directa, pero ten en cuenta que era una película, o sea, recordarán, basada en la novela de Ricardo Piglia, que había ganado el Premio Planeta, que a la vez hablaba de un caso real, de un robo real que había ocurrido en la década del 60, acá en la Argentina, y claro, tenías 3 personajes que dos de ellos eran homosexuales, chorros, asesinos, drogadictos, en la Argentina, digamos, post-menemista, donde ya se había instalado la paranoia del tema de la inseguridad, ¿no? Que para todos nosotros era una novedad, los que habíamos crecido en la Argentina los 30 años anteriores, la inseguridad no era un concepto que manejábamos cotidianamente. Y ahí, digo, por eso nos tiraron con el Inca a ponerle una calificación que impedía que los adolescentes pudiesen ir a verla. Esa calificación impedía también que pudiésemos tener determinado tipo de publicidades en la televisión, con lo cual limitaba, digo, había, así como hubo durante el gobierno de Alfonsín, también hubo instancias en las cuales había una censura de facto también con determinadas cosas. Digo, también entonces todavía, ¿no? Y Kamchatka fue, ahora sí, Kamchatka que la filmamos después de la crisis, de la gran crisis del 2001. En el 2002 se estrenó esta película, ¿no? Claro. Que habla sobre el tema de la dictadura en un momento donde todavía no estaba, obviamente, Néstor en el poder y no había pasado lo que pasó con Era un momento de la más tremenda impunidad todavía, ¿no? Digo, salvo los que habían sido abrochados, los genocidas que habían sido abrochados por el hecho del secuestro y la apropiación de niños, digo, todos los demás estaban libres, ¿no? Y Kamchatka fue en ese sentido fundamental para mí, digo, tanto el libro como la película, porque fue donde me permitió hacer ese clic que yo te mencionaba, ¿no? De repente poder sentir que tenía derecho a hacer literatura y hablar de esto en un momento donde temíamos que fuese muy piantavotos o piantaentradas en todo caso, porque daba la sensación de que había una especie de falso consenso social de que, bueno, ya las películas de la dictadura ya se habían hecho, ya se había dicho todo lo que se tenía que decir, y con Marcelo Piñero la verdad que sentíamos que estaba muy lejos de eso. Bueno, por eso estábamos en plena impunidad, o sea, claro, vaya si había que seguir teniéndolo presente el tema. Y por eso elegimos el punto de vista de un niño, ¿no? Digo, cosa que ahora uno no puede sacarse de la cabeza cuando ve las imágenes que llegan de Palestina. Porque el niño es el inocente proverbial, ¿no? Después podés justificar cualquier otra cosa, que los padres, que esto, qué sé yo, pero el niño, ¿por qué tiene que pagar algo que no le corresponde pagar? ¿Por qué tiene que pagar por los presuntos pecados de sus padres, ¿no? Y para mí fue ese clic, digo, que por eso me termino de encarrilar también en lo que es la narrativa que a mí me gusta escribir. Hacemos un salto temporal del 2002, nos vamos al 2019, y si hablamos de derechos humanos y avanzada de derechos y de conquistas, la cuestión de la última dictadura parecía, en este presente, ¿no?, que estaba saldado, que no se iba a hablar más de ese tema, ni se iba a hurgar sobre si fueron 30.000 o no. Pero en el 2019 tenés la posibilidad y el privilegio, me imagino, de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en lo que fue la presentación de su libro. Sinceramente, antes de esas elecciones, me parece una jugada que también definió aquella contienda electoral con esto de ir con el libro, y vos presentándola y yendo a los actos con ella. Y bueno, ¿a qué te remite ese momento tuyo tan particular junto con Cristina, ¿no? No, fue, un sueño, porque yo venía de hacer la experiencia con el Indio, de trabajar con él en el libro, en su biografía, en Recuerdos que mienten un poco,
y de acompañarlo en Tandil y en Olavarría, digamos, esa cosa de qué clase de locura popular se arma alrededor del indio. Y ahí apareció Cristina y era como ver lo mismo desde otro lado, ¿no? Digo, el mismo tipo de amor, pasión que atraviesa todas las capas sociales, que atraviesa todas las edades, que atraviesa, por eso, todos los géneros. Era, digo, como bueno, empecé en el rock and roll, o sea, acompañar al indio en este rock and roll de los recitales con los conciertos con los fundamentalistas, y seguía con el rock and roll de Cristina, ¿no? Digo, por eso me empecé a joder ahí con esa cosa de hoy toca, digo, bueno, hoy toca en Santiago del Estero, hoy toca en Rosario, porque era un poco una cosa así, ¿no? Era una maravilla en ese sentido ver cómo transformaba la realidad, fuese donde fuese, ¿no? Esa cosa de que llegaste a un lugar y ya desde el aeropuerto es una caravana interminable hacia el lugar donde tenés que ir o presentarte. Nunca había visto yo una cosa similar de un nivel de amor para una figura política, digo, como lo que yo pude ver con mis propios ojos alrededor de Cristina, ¿no? Está bueno este paralelismo, ¿no? Esta cuestión que vinculás entre el indio y Cristina, estos dos grandes fenómenos sociales, ¿no? Y justo en ese 2019 la oportunidad de sacar un libro con el indio y andar de gira con Cristina. Sí, fueron dos libros que rompieron, digamos, todas las predicciones en materia editorial, digo, y finalmente, bueno, vos lo sugerías de algún modo, ¿no? Que esta cosa extrañísima casi del libro Guinness de los récords, que es que de repente que sea un libro el que da vuelta a una elección, ¿no? Porque de alguna manera fue el instrumento político que usó Cristina para hacer su propia campaña, ¿no? Digo, y la verdad que haber sido parte de esa experiencia son de esas cosas que te imaginarás que no me voy a olvidar nunca en mi vida, ¿eh? Me imagino, ahí te estamos viendo con el libro del Indio Solari. Me parece que no podés dar mucha data de lo que vas a hacer con el indio, que estás a punto de sacar algo. No sé qué podés hablar de eso. Acaba de salir la versión en audiolibro, que digamos es un formato relativamente novedoso acá, pero muy común, muy instalado digamos, en las grandes capitales del mundo, en los países del hemisferio norte, porque es esta herramienta que lo que te permite es eso, ¿no? Digo, podés estar, gente que maneja 1 hora, 1 hora y media por día para llegar al trabajo y para volver, en vez de estar escuchando música o un programa de radio, podés estar escuchando un libro, ¿no? Y muchas veces los que graban los audiolibros incluso son, qué sé yo, actores y actrices muy famosos. Y ni hablar, obviamente, de la gente que tiene algún problema de visión, en lo cual le soluciona este tema. Entonces salió ahora el audiolibro que grabé yo, en todo caso, digo, porque convencer al indio de leer 865 páginas en voz alta hubiese sido imposible. Sí. Pero le agregamos además una suerte de yapa, que es un capítulo extra, que no está en el libro físico, en el libro de papel, cubriendo precisamente todo lo que ocurrió en su vida y en el país y en el mundo desde que el libro salió, es decir, de 2019 hasta ahora, ¿no? Entonces ahí el libro, bueno, muchos lo sabrán, digo, está estructurado como si fuese una larga conversación entre el indio y yo, y en el audiolibro tenés además un capítulo extra en el cual la conversación es absolutamente literal, y charlamos, y está la conversación con el indio ahí reproducida como parte del audiolibro. Bien, algo se podía entonces hablar sobre este proyecto, buenísimo. Y por último, Marcelo, otro de tus grandes compañeros de trabajo es Horacio Berbisky. Vos estás trabajando en El Cohete a la Luna junto con él y también, bueno, estás haciendo un programa sobre 40 años de democracia, justamente en la TV pública. Por eso la última pregunta tiene que ver con esto, ¿no? A 40 años de esta democracia, con sus altos y bajos, ¿cómo estás viendo este presente, pensando que se viene un balotaje y que está la posibilidad de que la ultraderecha llegue al poder? ¿Cómo ves el escenario a futuro? Por un lado estoy muy preocupado y con los temores correspondientes. Creo que si no sintiésemos temor sería un signo preocupante con respecto a nuestra salud mental. Comprendiendo obviamente que es un proceso natural que tiene que ver con las consecuencias, sobre todo en particular para las generaciones más nuevas, de lo que significan 8 años de crisis constantes y de ir hundiéndose cada vez más en términos sociales y políticos,
la idea que tienen los más jóvenes de la democracia, obviamente, si lo que van a ver como patrón es el gobierno de Mauricio y los 4 años de Alberto, y la verdad que no es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Digo, más bien tira hacia el otro lado, entonces creo que hay que tener un grado de comprensión, digo, sobre todo para las generaciones nuevas, que tienen todo su derecho de decir, digo, loco, este sistema no funciona. Ok, uno entiende que ellos no han conocido otra cosa, a diferencia de los que tenemos otra edad y podemos contrastar, ¿no? Pero, digamos, mi esperanza, que me da la sensación de que ya claramente con lo que ocurrió, digo, en la primera fecha de las elecciones no era infundada, digo, yo creo que la experiencia histórica de estos 40 años de democracia, con todos los palos que nos hemos pegado y con todas las materias adeudadas todavía, las materias pendientes, digo, creo que han generado los anticuerpos necesarios como para que no vayamos a padecer lo que podría ser el peor de los escenarios, ¿no? Yo tengo confianza que nos va a ir bien, por supuesto. Después de eso hay una tarea de nueva reconstrucción muy importante para que la gente vuelva a conectar la idea de la democracia con la idea de los derechos que son escuchados y son respetados, ¿no? Digo, desde la tranquilidad de lo que tiene que ver con la seguridad cotidiana, hasta el hecho de poder laburar una cantidad de horas razonable y humana y tener una retribución que alcance como para que uno pueda disfrutar de la vida y sobre todo proteger y sostener a la gente que uno más quiere, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. No hablamos nada de tu presente en Radio Provincia, pero venís trabajando desde hace 4 años de manera sostenida, así que bueno, lo mejor de muy la suerte, contento, ¿sí? y digo esto Sí. solamente, muy contento particularmente con la FM nueva, digo, que acaba de salir, con la UNE, digo, donde podemos utilizar las herramientas del streaming, de las nuevas formas de comunicación y sobre todo darle lugar también a las generaciones más jóvenes, ¿no? Digo, para que tengan para que se den cuenta de que existe dentro de la radio pública de la provincia de Buenos Aires un lugar que es para ellos, que es para escuchar lo que les pasa, para escuchar sus opiniones y para tratar de ver cómo podemos conectarlos con la gente que estaría en condiciones de solucionar sus problemas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en UNLP TV. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.